Recibí una llamada con el sol y me encontré durmiendo en una cama de hotel de mierda en algún lugar del sur de Nueva Jersey. Me dolía muchísimo la cabeza, el estómago me daba vueltas en 3 segundos, y solo quería descansar un poco. Pero el cabrón de Todd no pudo evitarlo. El tipo era como un muñeco de cuerda, nacido y criado en los sótanos de la América corporativa para despertarse al amanecer y robarles el dinero a todos. Llovió anoche, ¿verdad, Mike? Tosió con la boca llena de pastillas mentoladas. Oí agua en el techo. Y el viento. Madre mía. Todo el edificio tembló como si el mismísimo diablo estuviera tocando maracas. Mi memoria tardó unos segundos en captar la conversación. Habíamos estado conduciendo todo el día, atravesando las autopistas y cruzando interminables puentes que se alzaban sobre las fábricas del noreste. No llegamos a la pequeña y destartalada posada hasta alrededor de las 9 de la noche. Todas las luces estaban apagadas. El aparcamiento estaba oscuro. Lloviznaba, al menos eso pensé. Bueno, salí a tomar un café esta mañana. El suelo estaba completamente seco. No entiendo por qué. Un viejo despertador vibraba junto a una hilera de botellas vacías. La televisión emitía una estática blanca y a todo volumen. No escuchaba bien. Ni siquiera encontraba mis pantalones. La habitación presentaba todos los síntomas típicos de mi caída. Una bolsa grande y vacía de patatas fritas estaba junto al refrigerador, con una caja de Blue Moon cuidadosamente colocada a su lado. El colchón estaba empapado de sudor y las sábanas estaban retorcidas. Parecía que alguien se había sometido a un exorcismo o se había emborrachado viendo repeticiones de comedias familiares. Dada mi historia, me decidí por esto último. Eso ni siquiera es lo más raro, susurró Todd. No hay nadie. Revisé los pasillos, el vestíbulo, los baños. Todo el edificio está vacío. Es escalofriante. Me tomé el comentario con pinzas. Todd tenía tendencia a preocuparse. De hecho, era decirlo suavemente. El hombre era un completo pánico. Su miedo a volar fue la única razón por la que nos vimos obligados a conducir 800 kilómetros por todo el país, vendiendo software de mala calidad a gente peor a la que no le importaba. Su ansiedad no era lo peor, era su colosal arrogancia lo que me sacaba de quicio más que cualquier otra cosa. Era uno de esos tipos que parecían disfrutar sádicamente compitiendo con el GPS. Cada giro equivocado era una victoria en la batalla de Todd contra la tecnología. Así fue como terminamos tan lejos del camino trillado. Hay gente que simplemente no quiere que se pierda su conocimiento tribal. Apuesto a que podría haber incluido esa cita en su curso y presentación de PowerPoint. ¿Ya estás listo?, preguntó. Vámonos. No me gusta mucho este lugar. Hay algo en él que me da mariposas en el estómago, y no las divertidas. Aunque me costara admitirlo, no estaba del todo equivocado. Reservamos las habitaciones a través de una de esas páginas web de viajes con descuento de dudosa reputación, aproximadamente una hora antes de llegar. El edificio parecía bastante moderno. El aparcamiento estaba bien iluminado y el vestíbulo estaba decorado con televisores de plasma colgados y muebles nuevos. Pero cuando llegamos a recepción para registrarnos, no había ni una sola persona para recibirnos. Sin empleados, sin invitados, nada. Solo una hoja de registro, una pila de folletos descoloridos y un estante lleno de llaves etiquetadas con una letra pulcra y descolorida. Cogimos 2 al azar. Todd se dirigió a su habitación arrastrando los pies, y yo encontré el minibar en la mía. Después de eso, todo se volvió confuso. ¿En serio?, espetó con impaciencia. Vámonos. Nos vemos en el vestíbulo en 5 minutos. Me detuve un segundo antes de levantarme de la cama. Las náuseas se calmaron con un trago de agua de una botella de plástico que tenía debajo de la almohada. La ducha no corría, ni el lavabo tampoco, así que esa misma botella me vino bien cuando necesité cepillarme los dientes. Terminé de arreglarme y me odié un poco en el espejo. No era de las que beben hasta emborracharse. Era solo una transición. Nada malo. Nada bueno. Simplemente estaba en la rutina. Al menos, esa era la excusa. Nos encontramos en la caja. Nada había cambiado. El vestíbulo estaba tranquilo e intacto. Las sillas seguían perfectamente colocadas alrededor de plantas artificiales, y la misma pila de folletos acumulaba polvo pacientemente en el mostrador.
Busqué con la mirada un baño que funcionara de verdad, pero antes de encontrarlo, unas zapatillas pretenciosas chirriaron por el pasillo detrás de mí. Bienvenidos al pintoresco Valle Blanco, anunció Todd con su mejor voz de radio. El hogar de absolutamente nadie. Parecía demasiado satisfecho consigo mismo para ser lunes por la mañana. Llevaba el polo a cuadros abotonado hasta la barbita, y no llevaba corbata ni blazer, así que era un raro día libre del uniforme prototípico. Me pareció el tipo de persona que lee la columna de Business Insider sobre cómo integrarse con la gente en la carretera. Supongo que los gemelos del día anterior no le habían servido. Casi se podía oler el esfuerzo en forma de Draconoid. ¿Conduces?, dijo con un sorbo. Estoy listo para echarme una siesta. Primero busqué un baño. El público estaba al otro lado del atrio, pasando una hilera de jardineras y obras de arte con formas abstractas y palabras de moda. Dejé mis maletas con el robot humano y crucé la habitación. El suelo estaba recién pulido, y cada paso resonaba en las paredes con un eco agudo. Dentro del baño solo había un inodoro. El dispensador de pañuelos estaba vacío, pero el lavabo seguía funcionando. No tenía señal en mi teléfono, y las noticias eran del día anterior. No se enviaban llamadas ni mensajes. Sin embargo, no me pareció extraño. No había señal en kilómetros. Terminé de limpiar y volví al atrio. Algo no encajaba. Todo parecía igual. Las mismas ventanas altas. La misma pintura roja y los muebles impecables. Pero un detalle había cambiado. Quizás algo en el aire. No sabía qué. Como si hubieran reorganizado toda la habitación sin que yo estuviera mirando. Doblé una esquina. Entonces la vi. Una mujer estaba de pie junto a Todd. Parecía mayor, con el pelo canoso con mechas grises que le llegaba más allá de los hombros y unas cejas tan pobladas que formaban una sola línea sobre su frente. Su uniforme no combinaba. No sé por qué lo noté primero, pero lo hice. La camisa tenía un logo y la gorra, otro. Sus pantalones le apretaban demasiado, y mechones de piel con estrías asomaban por el hueco que le quedaba entre la camisa. Al principio no dijo nada, y eso fue lo más escalofriante. Simplemente me miró fijamente, como si esperara que pasara algo. Todd permaneció igual de quieto. Me lanzó una mirada rápida antes de bajar la vista al suelo. Mike, susurraba al hablar. Entonces me di cuenta de que nunca lo había oído callarse por nada. Creo que será mejor que hagamos lo que pide esta mujer. Saqué la llave de mi bolsillo y la puse sobre el escritorio. De acuerdo. ¿Quiere que nos marchemos? Apenas pronuncié esas palabras, un agudo chillido recorrió el atrio, tan fuerte que nos hizo caer de rodillas. El tono fluctuaba de frecuencia. Era penetrante un segundo, áspero al siguiente. No supe de dónde provenía hasta que algo cayó detrás del mostrador de recepción. Mi atención se centró en la pizarra. Fue entonces cuando me di cuenta del cuchillo. Vete, gruñó la mujer. Ahora. Arrastró la hoja por la tabla una segunda vez. Fue horrible. Todd gritó, pero no pude oír sus palabras. Solo vi sus labios moverse. Nos pusimos de pie. Luego señaló la puerta principal. Vete, repitió. Ahora. Nos levantamos y caminamos. La desconocida nos siguió. No la miré. No hacía falta. Sentía su aliento caliente en los hombros. Sus pasos se convertían en un eco irregular, como si sus zapatos no le quedaran bien o como si no se hubiera movido en mucho tiempo. Miré a Todd y su normalmente impecable piel ya empezaba a agrietarse. El sudor se acumulaba en su cuello y empapaba las axilas de su polo. Su expresión parecía como si los rasgos de su rostro se hubieran congelado en un punto intermedio entre la disculpa y el pánico. Por favor, susurró. No sé qué hemos hecho para ofenderte. Déjanos ir. El cuchillo se clavó suavemente en mi espalda. Ir. Seguimos adelante. Las puertas dobles daban a un patio frente al edificio. Afuera, el jardín estaba decorado con flores y bancos. El olor a mantillo fresco nos inspiraba libertad. Podía ver nuestro coche en el aparcamiento. No había nadie más aparcado. Esperaba que esta misteriosa mujer, jodida como estaba, nos dejara entrar y marcharnos. Quizás pensó que estábamos invadiendo la propiedad, o lo que fuera, pero al menos así podríamos olvidarnos de este encuentro a punta de cuchillo. Marchamos en una especie de procesión torpe, y tras los primeros 100 pasos, estaba seguro de que estábamos a salvo.
Pero justo cuando Todd buscaba las llaves en el bolsillo, la cuchilla me cortó la visión periférica. Unos dados blancos y borrosos cayeron al suelo. Le siguió una sangre roja y brillante. Seguimos caminando. Todd cojeaba a mi lado. Ya estaba en silencio. Dejamos atrás el estacionamiento tras unos cientos de metros. El cuidado jardín se transformó en un sendero de tierra entre árboles densos. El bosque estaba en silencio. Las ramas se entrecruzaban sobre nuestras cabezas, tan bajas que tuvimos que agacharnos en algunos lugares. La mujer se quedó detrás de nosotros. Una colina se alzaba entre el bosque, con la niebla matutina justo encima. Llegamos a la cima. Fue entonces cuando el valle se abrió realmente. Esto no puede ser real, murmuró Todd desde el frente. Nadie trabaja en este pueblo. Un claro de aproximadamente 1 milla de ancho abarcaba un espacio entre los árboles. Cada centímetro estaba lleno de gente. Había padres con niños y personas uniformadas. Había pacientes en sillas de ruedas con batas de hospital y camas con monitores y enfermeras. Había docenas, quizá cientos, pero ninguno dijo nada. Era inquietante. Eran el grupo de personas más silencioso que había visto en mi vida. Nadie tosía, nadie susurraba, nadie reía. Ni siquiera parecían mirarse. Los únicos sonidos eran el movimiento constante de sus pies sobre la tierra y el suave roce de la ropa. Un edificio marrón, deteriorado por el clima, se alzaba en el centro del claro. No debía de tener más de un par de pisos de altura ni más de 100 metros de ancho. No había caminos que condujeran a él. Tampoco pasarelas. Parecía como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera dejado en el centro del valle. La estructura en sí estaba en mal estado. Las enredaderas trepaban por la fachada de ladrillo rojo descolorido. La maleza se acumulaba alrededor de los cimientos. El techo se hundía en el centro, un desagüe colgaba de un lateral y las ventanas estaban tan manchadas que no podíamos ver a través de ellas, ni siquiera la luz del día. Sobre el toldo había un cartel en letras blancas desportilladas que decía biblioteca. La mujer señaló hacia adelante y bajamos corriendo a la colina para unirnos a la multitud. El grupo se apretaba hacia el frente. Parecían exhaustos, o incluso enojados. Como si el viaje los hubiera dejado exhaustos. Todd caminó de puntillas junto a un hombre corpulento en pijama. Me puse en fila detrás de una madre y sus 2 hijos pequeños. Intenté que me miraran. Los niños, los adultos, cualquiera. Quería gritar, pero aún sentía el cuchillo en la espalda, y cada movimiento en falso parecía como si pudiera arrancarme el riñón de la grasa. Mi hija espera que esté en casa esta noche, dijo Todd con claridad entre la multitud. No entenderá por qué me he ido. Nadie le respondió. Para entonces, los habitantes del pueblo estaban inquietos. Brazos y hombros me apretaban la espalda. Una señora casi se corta la mano con el cuchillo. Habían dispuesto una hilera de pesadas rocas para formar un camino a través del campo. La formación aglutinó a la gente en una estrecha cuña cerca de la puerta. Pero no se movían. Era como si estuvieran atascados. El hombre corpulento en pijama apartó una camilla y se abrió paso hacia adelante. Golpeó el exterior de roble con el puño 3 veces, rítmicamente. La puerta doble se abrió de golpe. Y entonces la multitud empezó a moverse. La fila entera se rompió. Los padres abandonaron a sus familias. Las enfermeras abandonaron a sus pacientes. El empuje desde atrás no cesó. Algunas personas cayeron junto a las rocas. Uno de ellos era un hombre mayor de pelo blanco y una camiseta dorada con las costuras rotas. Desapareció bajo el peso de los pasos apresurados y reapareció, boca abajo en el suelo. ¿Qué están haciendo? Le grité por encima del caos al desconocido que estaba detrás de nosotros. ¿Qué demonios es esto? Ella me miró y sonrió como si fuera obvio. Tienen hambre. La multitud entró corriendo al edificio como un salmón río arriba para desovar. El polvo se levantó tras ellos. Las tablas del suelo crujieron bajo el peso. La estampida terminó en unos 10 segundos. Y luego todo quedó en silencio. Un puñado de personas no habían logrado entrar. Algunas se movían. Otras, como el anciano, no. Nunca olvidaré la mirada de determinación de un adolescente con las piernas destrozadas y una hilera de cortes sangrientos en la cara. Se arrastró hacia la puerta, centímetro a centímetro, hasta que un rezagado de último minuto lo empujó hacia abajo. Su cráneo golpeó una roca con un crujido espantoso.
Él no se movió después de eso. Ve, indicó la mujer. Adentro. Hicimos lo que nos dijo. El interior de la biblioteca parecía haber sido amueblado por alguien con muy poco presupuesto y un grato recuerdo del año 1997. Las paredes eran de color verde pálido y estaban cubiertas de recortes de periódico plastificados sobre ferias de ciencias y eventos benéficos. Las sillas estaban tapizadas con tela descolorida y dispuestas alrededor de mesas metálicas llenas de revistas viejas. Una pecera vacía reposaba en un estante bajo, pero no había agua, solo un tronco de plástico y una fina capa de grava. ¿Qué demonios hacemos aquí?, espetó Todd. Tenemos derecho a saberlo. La desconocida inclinó su cuchillo hacia una escalera escondida en el rincón trasero de la habitación. Parecía más agitada que antes. Casi inquieta. Tenía los ojos inyectados en sangre y no dejaba de rascarse el cuello hasta que la piel se le enrojeció. Tenía las uñas peladas y ensangrentadas. Tenía la mirada de un adicto al crack con ansias de una dosis. Ir. El aire se hacía más caluroso a medida que subíamos. Los escalones se elevaban sobre un pasillo largo y estrecho donde la multitud ya había desaparecido. Arriba había una puerta gris sencilla con la palabra almacenamiento escrita en la parte superior. Nuestra captora jugueteó con la cerradura un segundo. Luego, clavó el lado ancho de la hoja en la espalda de Todd. Adentro. La habitación era pequeña y con los bordes inclinados, casi como una oficina improvisada en un ático. Un armario ocupaba el rincón más alejado. Dos ventanas estrechas dejaban entrar la brillante luz del sol, que iluminaba una fina franja, como cinta adhesiva, sobre los paneles de madera. El aire olía a alfombra vieja y papel mohoso, combinado con un fuerte aroma químico. «Quédense aquí», gritó la mujer. «No se vayan». Y con esto la puerta se cerró de golpe. Detrás de él hizo clic un candado. Todd caminaba de un lado a otro por el estrecho espacio en círculos. Su respiración se volvió agitada. Tragó saliva con dificultad y se llevó una mano al pecho. Parecía que iba a desmayarse. Por un segundo, pensé que tendría que sujetarlo. «Necesitamos una salida», balbuceó. «Mike. No podemos quedarnos aquí arriba. ¿Lo entiendes, verdad?» No respondí. Tenía que haber algo útil en la habitación. Algo que pudiéramos usar para defendernos o para escapar. Probé las ventanas y estaban oxidadas. Presioné la palma contra el cristal y empujé. Nada se movió. ¿Qué vamos a hacer? El armario era lo siguiente. Una caja de cartón estaba cerca del fondo con un logo descolorido de Home Depot estampado en el lateral. La saqué y me agaché para revisar el contenido. Dentro había una caja de herramientas que parecía no haber sido tocada en años. Un nivel roto estaba junto a un par de alicates con la empuñadura medio derretida. Un martillo viejo y oxidado descansaba encima. Esto servirá. Volví al armario para echar otro vistazo. Se había abierto un hueco en las tablas del suelo donde había estado la caja de herramientas. Una luz tenue se filtraba por las grietas. El olor que salía era más fuerte que antes, y estaba denso a químicos, algo así como lejía o plástico derretido. Me picó un poco al respirarlo. ¿Oyes eso? Al principio, pensé que eran las tuberías. Pero el sonido no coincidía con nada que hubiera oído antes. Era un clic rítmico, en intervalos constantes y gorgoteantes. Casi como labios húmedos intentando seguir el ritmo. Me dejé caer al suelo y pegué el ojo al hueco en las tablas del suelo. Fue entonces cuando la habitación que teníamos debajo se abrió, y supe que habíamos entrado en algo que no debíamos ver. ¿Qué pasa?, espetó Todd. ¿Qué pasa? El salón principal era enorme, pero todos estaban reunidos en el centro. Una hilera de escritorios apiñados custodiaba 3 gruesos bidones de acero. Un pequeño grupo de jóvenes vestidas de blanco se movía entre ellos en círculos lentos y pausados. Cada una arrastraba cucharones de mango largo por la superficie, atravesando charcos de un líquido naranja translúcido. Toda la multitud las observaba trabajar en silencio, mientras el brebaje burbujeaba como lava y queso derretido. «No estoy seguro», murmuré. «Parece que están haciendo cola para algo». Una figura apareció en la fila más alejada. Reconocí su rostro. Era el mismo chico de antes, el que se había roto el cráneo contra el pavimento. Algo en su forma de moverse parecía extraño. Los huesos de sus piernas se doblaban en ángulos extraños. Cada paso era como ver a una marioneta intentando descifrar sus hilos.
Su rostro estaba pálido y manchado de sangre seca, pero no parecía importarle los cortes ni los moretones. Simplemente seguía adelante, con los brazos a los costados y la mirada al frente. «Qué raro», murmuré. «Ahora se preparan para comer». El adolescente se arrastró frente a los tanques. Parecía ser el primero del pueblo en ser visto por las infernales señoras del comedor. Lo rodearon en grupo. Una lo miró de arriba a abajo. Otra lo olfateó por la clavícula. Aparentemente satisfechos con el resultado, los dos se apartaron a toda prisa, mientras un tercero obligaba al chico a arrodillarse frente a la bilis. Ella levantó un utensilio hasta su nariz. Ella le pellizcó las fosas nasales. Ella esperó. Después de un momento, una babosa blanca pálida se liberó. Dios mío, me tapé la boca para no vomitar. Esto es una locura. La mujer atrapó el objeto en su plato antes de caminar hacia un tambor más pequeño al fondo de la sala. Lo metió con cuidado, como si fuera de cristal. El niño se quedó sin fuerzas. Uno de los otros se acercó y le hundió suavemente la cabeza en la baba anaranjada. Gritó cuando la segunda babosa emergió del limo. Entonces sollozó mientras el líquido le subía por la boca y la nariz. «Son parásitos», dije confusamente intentando explicar. «¿Están dentro de ellos?». El chico se estremeció. Puso los ojos en blanco. Por un instante, pensé que estaba a punto de desplomarse de nuevo. Entonces todo su cuerpo se paralizó. Se incorporó de golpe y empezó a reír. Era una risa histérica, de pánico y frenética. De esas que te obligan a recuperar el aliento. Salió disparado por la habitación y se golpeó la cabeza contra la pared. Luego rebotó y lo hizo de nuevo. Y otra vez. Cayó de rodillas y se quedó mirando la sangre en sus manos. Luego se las lamió. Lentamente. Como si estuviera saboreando el sabor. Todd me rodeó con la mano y sacó el martillo de la caja de herramientas. No pude detenerlo. Todo pasó demasiado rápido. No tuve tiempo de reaccionar. Pasó junto a mí y golpeó la ventana de un golpe limpio. El cristal se quebró y estalló. Los fragmentos rebotaron en el suelo. Seguía mirando por la grieta del suelo cuando la energía cambió. Todas las cabezas del pasillo de abajo se volvieron hacia mí. No hacia la ventana. No hacia el ruido. Hacia mí. Como si supieran exactamente dónde estaba. Como si hubieran estado esperando una razón. Y luego empezaron a correr. El adolescente fue el más rápido. Apartó a los demás de un empujón mientras se ponía a 4 patas y corría hacia la puerta al final del largo pasillo. Me levanté y empecé a moverme. Todd intentaba salir por la ventana. Pero no cabía del todo. Tenía los pantalones rotos donde los trozos irregulares se le clavaban en las piernas. Su camisa estaba manchada de rojo. Se retorció con fuerza, intentando abrirse paso, pero el marco lo arañó hasta dejarlo en carne viva. Me gritó mientras unos pasos subían apresuradamente las escaleras. Luego se dio la vuelta. Había algo malvado en sus ojos cuando me golpeó. Me estrellé contra el suelo con fuerza. Mi cabeza rebotó contra las baldosas y todo se ralentizó. Me zumbaban los oídos. Mi vista se palpitaba. Aún podía oírlo moverse por encima de mí. Todd. Estaba enfadado por algo. La puerta se abrió de golpe. La multitud entró en masa. El hombre en pijama lo vio primero. Todd tenía un pie fuera de la ventana, pero el puño de sus pantalones caqui estaba enganchado en el radiador. No podía moverse. El tipo grande lo jaló del tobillo y lo metió de nuevo dentro. Los demás gritaron como animales. Le arañaron los brazos y lo arrastraron por el suelo. Todd pateó. Suplicó. Pidió perdón. Dijo que no era su intención. No les importó. Lo sacaron a rastros por la puerta y lo bajaron por las escaleras, sin dejar de gritar, sin dejar de suplicarme que viniera a salvarlo. Y luego todo quedó en silencio otra vez. Esperé junto a la puerta unos segundos. Lo justo para saber que no volverían. Los gritos no paraban. Solo empeoraban. La voz de Todd se había vuelto ronca y entrecortada, como si se hubiera tragado papel de lija. Ya no se oían palabras, solo gemidos guturales. A la multitud le encantaba. Hacían unos ruiditos horribles. Bufidos. Jadeos. Algo que casi parecía aplausos. Ahora estaban emocionados. Y ese horrible clic tampoco paraba. Solo se hacía más fuerte. Crucé la puerta y entré al pasillo. Me temblaban las piernas. Me palpitaba el cráneo.
El mundo se inclinaba a cada paso, pero no me detuve. Simplemente caminé. Bajando las escaleras. A través de la biblioteca. Y salió por la puerta principal. Por un momento, me sentí culpable. De verdad. Pero luego pensé en el martillo. Y en esos malditos pantalones caqui. Y en todos los momentos horriblemente condescendientes que llevaron al momento en que ese pequeño imbécil cobarde y egoísta intentó sacrificarme para poder sobrevivir. Y luego seguí moviéndome. El bosque estaba frío y oscuro entonces. La madrugada había dado paso a una suave lluvia que se filtraba entre los árboles y se aferraba a las ramas. El barro me succionaba los zapatos. Las ramas me arañaban los hombros. Seguí el mismo camino que tomamos y terminé en el campo que conducía al estacionamiento. Nuestro coche seguía aparcado atrás. Vi las llaves con los dados blancos en la grava donde las dejamos, mojadas y manchadas de sangre. Las recogí, abrí la puerta y me senté al conductor. Miré por el parabrisas un rato. Luego arranqué el motor y me fui. Esa noche, denuncié todo a la policía de mi pueblo. Me sentí más seguro allí. Esperaba que me hicieran más preguntas, que incluso pensaran que tenía algo que ver. Quizás así fue. Aún no podía quitarme de encima la culpa de dejar atrás a mi compañero de trabajo. Al poco rato, la secretaria regresó y me dijo que habían localizado a Top. Hablaron con él por teléfono, y estaba un poco conmocionado, pero sano y salvo. No lo podía creer. 2 días después, llegó una postal por correo. Saludos desde el pintoresco Valle Blanco firmado, Toca.